Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Mañana que el Señor nos ha regalado el día de hoy y que nos ha permitido estar aquí de nuevo en este programa del Camino de la Oración, aquí con el Ministerio Católico de Unidos por Cristo y María. Como ya lo hemos venido haciendo por varios meses, vamos a continuar con un poco practicando pues Lección Divina, que es leer la lectura, identificar quiénes están, qué me dice, hay algún fragmento que me diga algo, y así pues poder nosotros meditar, reflexionar y sobre todo cambiar nuestra vida por medio de la oración. ¿Qué es lo que en este momento de mi vida la oración o la lectura me está pidiendo? ¿Qué es lo que me está pidiendo el Señor que yo cambie en mi vida? ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar por el Evangelio del domingo pasado, aunque también les voy a leer la primera lectura del domingo pasado porque creo que es muy importante esa lectura. Me llamó muchísimo la atención. De hecho, la homilía que di el domingo la comencé con esa lectura de la primera lectura. Pero el Evangelio de San Lucas nos decía: en aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. No les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Ese fue el Evangelio de San Lucas. Veamos qué está ocurriendo. Fíjese, dice que había mucha gente que quedaba admirada de la belleza del templo, de los lujos que tenía el templo y de cómo estaba adornado el templo. Y sobre todo admiraban la solidez de la construcción. Era una construcción tan sólida que nada la podía botar, pues. Y Jesús, viendo cómo la gente admiraba esa belleza,
y admiraba cómo estaba de adornado el templo. Les dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que están admirando. Todo será destruido. Otras palabras, todos aquellos que únicamente se fijan en la parte material de una iglesia, en la parte física de una iglesia, de un templo, van a quedar defraudados, porque algún día ese templo deja de existir. Así les decía Jesús, todo será destruido. Y es que, bueno, después de Jesús, varios años después, vino la destrucción del templo de Jerusalén. Y esto era como un aviso, pues, como una, que tuvieran eso presente, y que todo será destruido. Entonces le preguntaron los discípulos, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Siempre andamos interesados en saber cuándo van a ocurrir las cosas y cómo podemos descubrir cuando ya está llegando el tiempo de que ocurran las cosas. Pero él le respondió, fíjese la respuesta que él dio, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. Aquí me gustaría hacer una pausa porque en nuestro tiempo han surgido personas que, así como estas de los que nos advertía Jesús, que vienen a tratar de engañarnos, sobre todo durante la pandemia, surgieron ciertas cositas que la gente que no estaba preparada se dejaba engañar. Habían personas que decían que la iglesia va a llevar al infierno a todos. ¿Por qué? Porque está promoviendo la vacuna, decía. La iglesia no promovía la vacuna en el sentido de que era mandatorio ponérsela. La iglesia hizo ver que es moralmente aceptable que quien se la quisiera poner, se la pusiera. Recomendaba ponérsela para protección personal y protección de los demás. Pero eso, no. Surgieron grupitos donde engañaban a la gente y desacreditaban la autoridad de la iglesia, la autoridad del Papa, la autoridad de los obispos. Otros salían con que solo en la boca se debe de recibir la comunión y que el que la reciba en la mano está cometiendo sacrilegio. Jesús dice, cuídense que nadie los engañe. La comunión se puede recibir como usted la desee recibir. Si usted se siente a gusto recibiéndola en la boca, recíbala en la boca. Si usted se siente a gusto recibiéndola en la mano, recíbala en la mano. No hay ningún impedimento, ni la iglesia enseña que la hostia consagrada se puede recibir en la boca o en la mano, de pie o de rodillas. Eso es lo que es lo que enseña la iglesia. Ahora, la iglesia recomienda que de una forma ordinaria, por decir así, se reciba en la mano y de pie, pero no obliga a nadie a que la reciba así. No obliga a nadie
a que la reciba así. Entonces, todo el que le diga que se van a ir al infierno por recibirla en la mano, esos son los que Jesús estaba diciendo. Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre. Hay tantas cosas que nos quieren engañar diciendo que la iglesia no tiene autoridad. Claro que tiene autoridad. Es la autoridad que le ha dado Jesucristo, la autoridad que le dio a Pedro y a los sucesores de Pedro, los papas, a la autoridad que le dio a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, los obispos. Entonces, no se dejen engañar, dice, no se dejen engañar. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que ocurrir, decía, pero todavía no es el fin. Y luego les dijo que se levantarán naciones contra naciones. Bueno, ya hemos pasado en el siglo pasado 2 guerras mundiales, otras guerras grandes, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, ya en este siglo la de Afganistán, ahorita tenemos la guerra en Ucrania. Entonces hay naciones que se levantan contra otras naciones. Y eso es las advertencias que hacía Jesús. Se van a levantar naciones contra naciones. Pero antes de que todo eso ocurra, los van a perseguir. Oiga, la iglesia está siendo perseguida en nuestro tiempo. La iglesia está siendo perseguida por muchísimos frentes. Hay quienes ya no reconocen que Dios creó hombre y mujer. Y ahora han salido con que lo que usted quiera creer que usted es, eso es. Y quieren que todos estemos de acuerdo. Quieren que todos llamemos a esa persona por lo que él o ella quiera referirse a sí misma. Ese es problema o asunto de cada persona cómo quieran referirse. Pero no me vengan a obligar a mí, no vengan a obligar a la iglesia a que le llamemos como ellos creen que son. ¿Es hombre o es mujer? Ahí no hay vuelta de hoja. Dios creó hombre y mujer. En el matrimonio es para un hombre y una mujer. Ahí no hay intermedios. El matrimonio como matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora bien, entre personas del mismo sexo, los gobiernos pueden tener uniones civiles que protejan los derechos civiles de las personas. Eso le corresponde al gobierno. Pero que no venga el gobierno a decirme que los matrimonios tienen que ser como la gente los quiera. Si ellos los quieren entre hombre y hombre, mujer y mujer, que la iglesia también tiene que hacerlo. Hasta hoy no nos lo han dicho, gracias a Dios. Pero quién sabe que va a llegar el momento en que quieran obligar a la iglesia. Y ahí es donde va a venir la separación completa de la iglesia con el Estado. Porque hasta ahorita, aunque se proclama que la iglesia y el Estado están separados, todavía hay vínculos que los unen. Por ejemplo, un matrimonio dentro de la iglesia, cuando todavía no están casados a lo civil, ese vale para el civil. De hecho, las parejas traen la licencia de matrimonio civil y en el día que se efectúa el matrimonio religioso, el matrimonio de la iglesia, ahí nosotros firmamos la licencia de matrimonio y eso tiene efecto válido como matrimonio civil. Y entonces ya eso tiene. Entonces, pueda que si algún día el gobierno quiera obligar a la iglesia a hacer matrimonios del mismo sexo, entonces pueda que ahí sí la iglesia tenga que separarse por completo. Y como en nuestras tierras, yo vengo de El Salvador, allá el primer matrimonio antes del de la iglesia es el matrimonio civil.
Mi esposa y yo nos casamos al matrimonio civil una semana antes del matrimonio religioso. Cuando uno llega a la iglesia ya tiene que llegar con la prueba del matrimonio civil. Ahora bien, el matrimonio civil no implica que uno ya empieza a vivir junto como matrimonio, sino que simplemente que ya está unido civilmente. Entonces, los van a perseguir la iglesia de nuevo. Ustedes mismos, si ustedes expresan su opción por la vida, si usted expresa su opción por la vida y dice que la vida comienza en el momento de la concepción, entonces ya lo empiezan a atacar. Lo empiezan a atacar que va en contra de los derechos de la mujer. Y no es que uno vaya en contra de los derechos de la mujer, es que uno va a favor de los derechos de los niños aún no nacidos, a favor de los derechos de los niños aún no nacidos, porque de lo contrario, como dice el Papa Francisco, cuando un reportero le estaba haciendo una pregunta y le expuso un caso de una violación y le dijo, ¿y por qué en ese caso usted no estaría de acuerdo? O le preguntó si estaría de acuerdo en que hubiera un aborto. Y el Papa le contesta, ¿por qué vamos a matar a un ser humano para corregir un error, para arreglar un problema? ¿De dónde se ha visto que hay que matar a un ser humano, eliminar a un ser humano? Entonces, ahí es donde nos empiezan a atacar, nos empiezan a decir que nosotros no, que la iglesia es muy anticuada, que la iglesia no está al día, la iglesia debe de cambiar. ¿Por qué vamos a cambiar derechos inherentes a los niños aún no nacidos? ¿Por qué vamos a cambiar que el matrimonio como sacramento, que el matrimonio bendecido por Dios es entre un hombre y una mujer? ¿Por qué vamos a cambiar que la pena de muerte ya no tiene cabida en estos tiempos de la sociedad? Porque hay maneras de mantener a un preso aislado de una comunidad si se considera peligroso para el resto de su vida. ¿Por qué vamos a cambiar la opinión de que hay que defender a los ancianos que ahora ya, a los ancianos que ya los creen inútiles? ¿Por qué? Porque sufren alguna enfermedad o algo, ya los quieren eliminar, los quieren con la eutanasia. ¿Por qué vamos nosotros a cambiar en esas cosas? ¿Por qué vamos nosotros a cambiar en defender los derechos de los inmigrantes? ¿Por qué nosotros vamos a cambiar en defender los derechos de los trabajadores? ¿Por qué nosotros vamos a cambiar en defender los derechos de los más vulnerables? Si eso es lo que Jesucristo nos ha pedido que hagamos. El mensaje de Jesucristo no se ha diluido en 2000 años. No querramos diluir el mensaje de Jesucristo y hacerlo más aceptable para la sociedad de hoy. No, no. No se puede, mis hermanos. Por eso dice, los van a perseguir y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Es decir, si nosotros nos mantenemos persistentes. Fíjese qué es lo que dice aquí. Vamos a ver, ¿dónde está la palabra que andaba buscando? Dice, los traicionarán. Dice, sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Conseguirán la vida. Me hace pensar en una de las lecturas del domingo pasado, del domingo anterior, de los 7 hermanos y la mamá, que el rey los hizo matar porque no querían comer cerdo, porque no querían violar las normas de su fe. Permanecieron firmes y los mataron. Es decir, cualquiera diría, hombre, perdieron la vida. ¿Por qué no comieron cerdo si eso no mata, si eso no, y perdieron la vida? No, Jesús dice, si se mantienen firmes, conseguirán la vida.
Porque recordemos que nosotros no hemos sido creados para esta vida terrenal. Hemos sido creados para algo más. Hemos sido creados para algo más. Hemos sido creados para la vida eterna. Y esa vida es la que hay que prepararnos. Por eso quisiera, antes de que cambiemos ya de dinámica, quisiera leer la lectura del libro de Malaquías que se leyó en la primera lectura del domingo. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y los malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Es decir, que ya viene el día, dice ahí, en que seremos consumidos por el fuego, en que vamos a arder dentro del horno, y sobre todo los soberbios y los malvados serán como paja. Pero para ustedes, dice, los que temen al Señor, es decir, los que obedecemos al Señor, los que somos firmes en el Señor, los que perseveramos en la fe, los que somos persistentes en nuestra fe, para ellos, dice, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Hay esperanza, mis hermanos, hay esperanza que si nos mantenemos firmes, aunque suframos las consecuencias en esta vida, estamos ganándonos, estamos trabajando para la vida eterna, para la cual hemos sido creados. Hemos sido creados para esa vida. Esta vida terrenal es una vida temporal, es una vida temporal a la cual nosotros tenemos que pasar a la vida eterna. Por eso, mis hermanos, yo los invito a que esta semana reflexione cómo está usted preparándose para el día en que el Señor lo lleve a su presencia. ¿Cómo está usted preparándose para ese día que ninguno de nosotros sabe cómo, cuándo ni dónde? ¿Cómo se está preparando usted? ¿Está listo si el Señor lo llama el día de hoy? ¿Está listo? Hágase usted esa pregunta. Muchos tal vez dirían, no, es que no tengo mis cosas materiales preparadas. Bueno, hermano, no tarde. Prepare su testamento, prepare su fideicomiso, prepare lo que tenga que preparar para que sus cosas materiales queden en orden. Sobre todo, prepare cómo quiere que se celebre sus últimos ritos, su velorio, su vigilia de funeral, su misa, cómo quiere que lo entierren. Mire, no ande ahí de egoísta diciéndole a sus hijos que no, que quieren que las cenizas se las repartan con sus hijos o que quieren que las cenizas las dejen guardadas en su casa. No, eso es egoísmo. Eso es un egoísmo mal entendido. Que lo entierren. Para los muertos hay que enterrarlos. Que nos entierren. Yo ya tengo mi puesto en el cementerio del Buen Pastor. Ahí voy a quedar a la par mía. Ahí va a estar la pareja del diácono Jim y su esposa, que ya está ahí en el cementerio. Ahí vamos a estar mi esposa y yo en ese lugar el día que nos toque a nosotros. Y aquellos que nos quieran ir a visitar, pues van a ir a visitarnos al cementerio, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ahí es donde se entierran a los muertos, a los muertos. Entonces, ¿ya tiene usted preparado todo eso? Esas son las cosas terrenales. Ahora empiece usted a prepararse espiritualmente en las cosas espirituales. ¿Está usted listo? ¿Ya perdonó a todos aquellos que lo han ofendido? Porque recuerde que para que Dios lo perdone a usted, usted tiene que perdonar primero. ¿Ya hizo usted las obras de misericordia? ¿Ya fue usted misericordioso con los demás para que el Señor sea misericordioso con usted?
reflexione durante esta semana, mis queridos hermanos. Reflexionen sobre cómo estamos nosotros preparados para la vida eterna. Si es que ya estamos preparados para la vida eterna. Y ojalá que estemos nosotros preparados y que nos encuentre la muerte llenos de gracia para poder llegar al Señor, para poder llegar al tribunal de Cristo y poderle decir al Señor: Señor, ten misericordia de mí, como yo la tuve con los demás. Como un recordatorio, ser misericordioso quiere decir dar buenas cosas al que no lo merece. Demos nuestro perdón a aquellos que no merecen nuestro perdón. Demos nuestro servicio a aquellos a quienes no merecen nuestro servicio. Demos nuestra generosidad a aquellos que no merecen nuestra generosidad. Demos nuestro amor a todos aquellos que no merecen nuestro amor. Ojalá, mis hermanos, que estas lecturas que nos acompañan, que nos invitan a reflexionar, nos hagan precisamente eso, reflexionar en nuestra vida y prepararnos para que cuando nuestro día llegue, lleguemos alegres donde el Señor y estemos alegres de que algún día llegaremos donde el Señor. Se me vino ahorita a la mente una persona, solo voy a mencionar su nombre, no su apellido. Se llamaba Griselda. Ella, por medio de una amiga de ella, la amiga de ella me contactó a mí y me dijo: José, tengo una amiga que está muriendo. Ella tiene cáncer, tiene ya terminal el cáncer. Y ella necesita a alguien que le ayude a morir. Mi primera reacción fue: pero yo no estoy a favor de la eutanasia, pues, ¿por qué me están pidiendo a mí, por qué me están diciendo a mí que yo vaya a ayudarle a morir? Hasta después me cayó el 20, como dicen, de que no, ella lo que pedía era alguien que le ayudara a prepararse espiritualmente para la muerte. Ella sabía que su muerte ya le llegaba. Ella sabía que su muerte estaba cerca y quería prepararse. Ella quería estar lista para estar frente al Señor. Tuve la bendición de visitarla varias veces en su casa. Ahí estaba su esposo, sus hijos ahí con ella. Y sí, al cabo de un poco tiempo le llegó la muerte, pero yo considero que, según ella, me imagino, yo le ayudé a prepararse, mas ella quizás nunca supo, ahora ya lo ha de saber, nunca supo que fue ella la que verdaderamente me estaba preparando a mí. Me estaba a mí dando una lección como nadie me la había dado de lo que es la fe. Yo ahí le pedía al Señor que me diera una fe como la de ella, para poder yo algún día, cuando ya mi muerte se avecine o me llegue de repente, estar preparado así como ella se fue preparada. Fíjese que cada vez que voy al cementerio y me toca hacer un entierro aquí en el cementerio de San Estanislaos, en la CINIC, me gusta detenerme un momento delante de donde ella está, porque me gusta darle las gracias y me gusta pedir por ella. ¿Por qué? Porque a mí me cambió ella. Esa experiencia que yo tuve de visitarla durante su etapa de la muerte, durante su agonía,
no estuve para el momento de su muerte, no pude estar con ella, pero sé que la acompañé y sé que ella me va a acompañar también el día que a mí me toque estar frente al Señor. Preparémonos, hermanos, preparémonos para ese día tan grandioso de ver el rostro del Señor. No le tengamos miedo a la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo la venció. Yo creo que a lo mejor no es miedo a la muerte el que tenemos, sino miedo a la forma como vamos a morir. Pues no le tengamos miedo a la forma de cómo vamos a morir tampoco, porque nada ganamos con temerle, porque como no sabemos, y lo que no sabemos no podemos hacer nada para cambiarlo, entonces, mis hermanos, no le tengamos miedo ni a la muerte, ni a la forma como vamos a vivir. Y pongamos a nuestra familia en manos de Dios para que cuando nuestro día nos llegue, ellos sepan alegrarse por nuestra muerte, porque saben de que estamos en el tribunal de Cristo. Fíjese, que no digo que saben que estamos en el cielo, porque eso nadie lo sabe. Lo único que podemos es alegrarnos porque estamos encomendados a la misericordia de Dios. Bien, eso, mis hermanos. Ahora es el momento, si tienen alguna pregunta o algo, vamos a ver aquí nuestros amigos de Facebook. Rosa nos dice, buenos días, diácono. Se quedó repitiendo lo mismo, no se está transmitiendo bien, dice. Dice, se quedó repitiendo lo mismo. Dice, no sé a qué se refiere. Y Vero nos dice, bendiciones. Buenos días, Vero. Buenos días, Rosa. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver si ahora la línea nos está haciendo alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Sobre todo para ver si nos ayuda, pues con preguntas para poder seguir caminando el camino de la oración. Mis hermanos, la próxima semana ya es el Día de Acción de Gracias. El próximo jueves no vamos a tener, el jueves de la próxima semana no vamos a tener el programa de Compartiendo la Fe, Tomando Café con el diácono José, porque va a ser el Día de Acción de Gracias y tenemos la misa a las 9 de la mañana. Tenemos la misa a las 9 de la mañana. Por eso la próxima semana, esta semana sí, pasado mañana, sí, aquí voy a estar con ustedes en el programa de Compartiendo la Fe, Tomando Café, con el diácono José, ¿verdad? Así es que, pero sí, el Día de Acción de Gracias no vamos a tener el programa. Espero que todos puedan asistir a esa misa a las 9 de la mañana aquí en su iglesia de San Estanislao en el Boulevard Mays. Ok, diácono, nos llamó una señora para hacer una pregunta. Dice que ella le pidió que cuando muere ella no la cremen, pero que no le hagan misa, que porque ella recibió los santos óleos, ella va a misa cada 8 días, ella comulga seguido, pero que no quiere que le hagan misa, o sea, las exequias. ¿Y qué le responde usted? Yo le diría que debería de reconsiderar esa decisión. ¿Por qué? Los rituales de la iglesia tienen una hermosura que se privaría no solo de que se rece por su alma, sino que privaría a su familia de recibir las bendiciones que se reciben. Fíjese, el rito de los funerales, que ya lo cubrimos en el programa de los jueves, tiene 3 partes. Está la vigilia, que es la noche antes del entierro. En esa vigilia, ojalá se pueda hacer de cuerpo presente. ¿Por qué? Porque en esa vigilia, aparte de las oraciones que se hacen por el eterno descanso del fallecido, si el cuerpo está presente, se le hace una bendición muy especial y se le marca con la señal de la cruz en la frente. Bien, esa es la vigilia.
Sí, se podía hacer el rosario, claro que sí, pero el rosario no es la vigilia. Ojalá que no tengamos esa confusión. El rosario es una devoción, pero el rosario no debe de sustituir la vigilia de la iglesia, donde hay oraciones, hay lecturas bíblicas, hay bendiciones, hay, bueno, una cosa hermosísima. Luego al día siguiente la misa, la Eucaristía que se ofrece por el eterno descanso de la persona, donde vuelven a haber oraciones. Fíjese que cuando murió mi suegra, ella estuvo de cuerpo presente en la vigilia y en la misa. La misa fue día viernes. Ese mismo día viernes, la funeraria se la llevó y nos entregaron las cenizas. No recuerdo si fue lunes o martes, pero ya el día miércoles de la siguiente semana tuvimos el entierro. Y en el entierro es la última parte de los 3 ritos del sepelio, de las exequias cristianas. Yo le pediría que reconsidere su decisión, reconsidérela y no se niegue a sí misma los ritos de la iglesia que están precisamente inspirados para el bien de nuestra alma. Así también nos llegó otra llamada, diácono, es de un señor. Es un poco diferente la pregunta. Dice que él, cuando va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, antes se persigna, y que pues muchos lo critican, muchos dicen que por qué, que no debe. ¿Y qué le aconseja usted? Dice Jesucristo: no se dejen engañar por los que se llaman pastores. El que usted se persine o no se persine antes de recibir la comunión es suyo, no es de nadie más. Si usted tiene esa costumbre, si usted tiene ese deseo de persinarse, hágalo. La iglesia no lo pide. Eso sí, la iglesia en ningún documento dice que me tengo que persinar antes o después de recibir el cuerpo de Cristo. No, en ningún momento dice que tengo que hacerlo. Pero aquellos que lo hacen, si usted se siente a gusto, si usted se siente más unido con Cristo, pues hágalo. Y si otra persona le dice que no lo debe de hacer, dígale: enséñame dónde está escrito que no lo debo de hacer. Porque no está escrito que lo deba de hacer, pero tampoco está escrito que no lo deba de hacer. Entonces, no, mi hermano, yo le digo, hermana, quien haya sido, si usted se siente a gusto haciéndolo, sígalo haciéndolo. Es como las personas que entran a la iglesia y con el agua bendita no solo se persinan, pero se ponen el agua en la nuca, en la frente, en el cuerpo. Oiga, si así lo desean, así déjenlos que lo hagan. ¿Por qué vemos la viga, la basurita en el ojo del hermano cuando no vemos la viga en el ojo nuestro? Hermanos, preocúpese de su salvación. Preocúpese de su salvación. Ahí lo voy a dejar porque... Sí, es que inclusive muchos cuando comulgan en la mano, agarran el cuerpo de Cristo y también se vuelven a persignar. Y yo creo que si así está acostumbrado, si así lo enseñaron, yo creo que no es, como usted decía ahorita, no está estipulado, pero pues a nadie le hace daño. Yo imagino que aunque no sea una forma correcta, pues si él así quiere hacerlo, yo creo que sí. Que sí, y qué bueno, diácono, gracias. Diácono, cuando usted estaba hablando, yo me vino una pregunta a la mente. ¿Y cómo es que nos quejamos nosotros de que hoy en día la sociedad está echada a perder, que eso se la vamos a dejar a nuestros hijos? Pero el Evangelio del domingo nos advierte sobre todo eso que estamos viviendo hoy día. Y más cuando habla usted de las vacunas. El Señor nos invita en este Evangelio a no tener miedo, a no dejarnos engañar, a tener confianza en Él, a dejarnos guiar por Él. Pero cuando le preguntan los discípulos,
¿cuándo va a ocurrir esto? Y yo también le pregunté en ese momento, Señor, ¿cuándo voy a morir yo? Pero después, como dijo usted, me cayó el 20 y dijo, si me dice el Señor, entonces ya no lo voy a hacer por amor a Él, sino que voy a preparar, pero por miedo a no condenarme. Entonces el Señor nos da esa libertad para decidir con Él o sin Él. Y creo que este evangelio nos invita a eso, ¿no, diácono? Sí, precisamente nos invita a estar preparados y, como dice, a ser firmes en nuestra fe. A eso nos invita Jesucristo. A ver, hay otro comentario aquí en Facebook. Rosa nos dice, qué hermoso y gran bendición sería si Dios me permite en mis últimos días prepararme para morir en paz y conversión. Pero es desde hoy prepararnos con nuestra vida para ese momento, porque no sabemos ni el día ni la hora. Muchas gracias, diácono, por ayudarnos a tomar conciencia de lo que Dios quiere para nosotros, que es la vida eterna. Amén. Bendiciones. Gracias, Rosa. Bendiciones para usted también, ¿verdad? Bendiciones, obviamente, y que el Señor nos ayude a prepararnos todos los días de nuestra vida. No esperemos hasta que sea muy tarde. No esperemos hasta que yo ya no tenga tiempo de prepararme, porque qué tal si la muerte me agarra súbita, qué tal si muero en un accidente de tráfico que no me dio ni oportunidad de decirle al Señor, perdóname. No esperemos al último momento, preparémonos desde ya para la vida eterna. Bueno, mis hermanos, con esto los voy a ir dejando. El día de hoy tengo cita con mi dentista, así es que vamos a ir a ver ahí a ver qué me dicen. Así es que, bueno, muchísimas gracias, mis hermanos, por estar con nosotros, acompañándonos en este programa de los martes, El Camino de la Oración. Los veo este próximo jueves, pasado mañana, en Compartiendo la Fe, tomando café con el diácono José, y vamos a seguir respondiendo algunas preguntas que nos hicieron, que no tuvimos tiempo de contestarlas la semana pasada, para que podamos contestarlas esta semana que viene. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.